Mi nombre es Elena Duarte, tengo 58 años y, durante casi toda mi vida, creí que la muerte era una línea recta, un final silencioso, inevitable e irreversible. Pero aquel día, en aquella madrugada, cuando mi cuerpo dejó de funcionar, descubrí que la muerte es en realidad un pasillo lleno de puertas. Y algunas de ellas, a veces, se abren por error. Me sucedió a mí. Y desde entonces, no ha habido un solo amanecer en el que pueda mirarme al espejo sin recordar la luz blanca de aquella habitación. Era el 19 de junio. Lo recuerdo porque esa mañana, mi hijo Mayo R. Daniel me llamó para ver si estaba bien. Mamá, ¿dormiste bien? Te he echado de menos en el chat grupal. Le respondí, riendo, que simplemente me había acostado tarde. Lo que no le dije fue que llevaba 3 noches sin poder dormir. Sentía algo diferente. No era dolor, era un vacío profundo, una inquietud interior, como si mi cuerpo intentara advertirme de algo que mi mente aún no comprendía. Desde que mi esposo falleció hace 7 años, he aprendido a reconocer el silencio de las cosas que andan mal. En la casa vacía habla. Solo quienes viven solos lo entienden. El reloj parecía respirar. El viento parecía observarme. Fingí no darme cuenta. Pero esa semana, el silencio se convirtió en un presagio. Al atardecer, una opresión en el pecho me hizo dejar de doblar la ropa. Era como si el aire se hubiera vuelto denso. Intenté sentarme, pero el suelo se abrió paso primero. Cuando me di cuenta, estaba en el hospital. Luces, voces, mascarillas, tubos, una extraña frialdad en las manos, como si ya no me pertenecieran. El doctor me miró con una calma que me asustó. Todo saldrá bien, señora Elena. Quería creerle, pero en el fondo, una vieja voz interior susurró, no todo lo bueno dura para siempre. Aquellas horas parecieron días. El reloj de la pared se detuvo en los mismos minutos. La enfermera intentó sonreír, el médico habló en voz baja con el otro. Y yo, ya demasiado débil para comprender, me di cuenta de que el mundo comenzaba a desvanecerse. El sonido se fue apagando, los rostros perdieron su definición y luego, nada. Lo que viene después de la nada es algo que jamás podría explicar con palabras humanas. No era oscuridad, era una especie de gris absoluto. No había dolor ni miedo. Había recuerdos flotando, sueltos, como si yo estuviera hecha de memoria. Vi a mi esposo sonriendo en el balcón. Vi a mi hijo pequeño con un globo azul. Vi a mi madre cosiendo todo en silencio. Pero al mismo tiempo, algo me atraía de vuelta, como si el mundo aún me quisiera. Y fue entonces cuando lo oí. Un sonido metálico, un eco, un escalofrío que me atravesó el pecho. Y entonces, de repente, una sensación brutal. Estaba tumbado sobre algo frío. Recuperé la conciencia antes que mi cuerpo. Y esa fue la peor parte. Me escuché voces. Una de ellas decía, preparen el material. Cuerpo de Elena Duarte, de 58 años. Causa probable paro cardiorrespiratorio. Mi cuerpo, dijeron. Pero yo estaba allí. Lo oí, lo sentí. No sé cuánto tiempo estuve atrapada entre el sonido y el silencio, entre el ser y la nada. Solo sé que, de repente, el roce de algo metálico contra mi piel encendió una chispa de dolor, una chispa que me atravesó el pecho y explotó dentro de mi cabeza. Fue en ese momento cuando me di cuenta, estaba vivo. Pero allí, nadie lo creería. Intenté mover el brazo, pero pesaba como una piedra. Intenté gritar, pero tenía la garganta llena de arena. Fue una guerra invisible, yo contra la inmovilidad. Y entonces sucedió. Una lágrima, diminuta, casi imperceptible, escapó del rabillo del ojo. Escuché un silencio diferente, un silencio que solo existe cuando sucede lo imposible. Doctor, espere, creo que se movió Anne. Es un reflejo. Sigue así Pero no fue un reflejo, era yo, volviendo, desesperada, intentando arrancarme el cuerpo del cuerpo. El bisturí rozó la piel de nuevo, y el grito que se me escapó fue ahogado,
ronco, como si el aire se desgarrara desde dentro. El médico se detuvo. El sonido del metal, al caer sobre la bandeja, resonó como un trueno. Ella está respirando, dijo alguien. A nadie se movió. El tiempo se detuvo. Y entonces sucedió lo imposible. El corazón latió fuerte, desesperado, a mi corazón. Volvió a latir antes de que se pronunciara ninguna palabra. Y ese sonido, eso tom-tom, resonó como el sonido más hermoso del mundo. Despertar durante tu propia autopsia no es como despertar de una pesadilla, es despertar dentro de una. La luz duele, el aire duele. Siento como si todo mi cuerpo gritara. Las voces a su alrededor se mezclan con una reverencia casi sagrada, pero ella estaba muerta. No lo fue. Ansí, lo estuve. Durante horas antimo, lo único en lo que podía pensar era en mis hijos, qué dirían, cómo se sentirían. El funeral que nunca llegaría. Sentí una mano temblorosa sobre mi hombro. Era la enfermera, con los ojos llenos de lágrimas, como si estuviera tocando un milagro y temiera arruinarlo. Elena, ¿me estás escuchando? Parpadeé. Solo una vez. Ella lloró, y así fue como el mundo empezó a devolverme lo que merecía. Los días siguientes fueron confusos. El dolor, tanto físico como emocional, parecía entretejer recuerdos y miedo en un mismo tejido. Los médicos lo denominaron retorno espontáneo, tras un paro cardíaco prolongado, un nombre demasiado frío para algo tan indescriptible. Pero en el fondo, yo sabía, no se trataba solo de medicina, era algo más grande, algo entre el cuerpo y el misterio. Durante las primeras 24 horas, no pude hablar, solo lloré. Recordaba el sonido del bisturí, el metal, el frío. Recordé la frase el cuerpo de Elena Duarte, de 58 años. Y lo más extraño, recordé la sensación de observar mi propio cuerpo, como si por un momento hubiera sido dos seres distintos. Uno se marchaba, el otro persistía. Y eso fue lo que exigió, y eso fue lo que ganó. Cuando mi hijo entró en la habitación y me vio, se quedó paralizado. ¿No puede ser a una madre? Quise sonreír, pero lloré. Cayó de rodillas junto a la cama, aferrándose a mi mano, con miedo de que yo desapareciera. Pensé que te había perdido. Yo también, respondí con voz temblorosa. Y en ese momento me di cuenta de cuánto seguía dentro de mí, de cuántas pequeñas cosas de la vida aún me deparaban. El tacto de la mano de un niño, el sonido de una respiración, el simple acto de abrir los ojos. Fue allí, en ese reencuentro, donde comprendí el verdadero significado de mi regreso. No he vuelto para contar una historia increíble. Regresé para recordarles a las personas algo que el ajetreo del mundo borra. La vida es una oportunidad que no se repite y la desperdiciamos cada día como si fuera infinita. En las semanas siguientes tuve que aprender a vivir en un cuerpo que ya no sentía como mío. Todo dolía, incluso el silencio. Las enfermeras entraban en la habitación con miradas excesivamente cautelosas, como si temieran despertar algo que no debería estar despierto. Oía sus pasos en el pasillo y sentía cómo se me aceleraba el corazón, como si aún estuviera en aquella habitación fría. A veces cerraba los ojos y veía destellos, el bisturí, la luz blanca, la voz del médico, el sonido del metal. Otras veces solo veía oscuridad. Los médicos venían a diario. Querían comprender, estudiar, documentar un caso excepcional, decían. Uno de ellos incluso sugirió escribir. Sobre mí escuchaba en silencio. No quería ser un caso, quería ser una persona. Elena Duarte, 58 años, madre, viuda, superviviente de una línea que nadie cruza y regresa igual. Pero parecía que el mundo no sabía qué hacer conmigo. Yo tampoco. En una tarde vino a verme una psicóloga, joven, quizá de 30 años, una sonrisa serena, una mirada preparada para el sufrimiento ajeno. Acercó una silla, se sentó y me preguntó,
¿cómo te sientes al haber regresado? Le respondí con algo que no esperaba. Culpable frunció el ceño. ¿Culpable de qué, señora Elena? Porque yo volví. Y mucha gente no lo hace. Porque, mientras respiro, hay madres enterrando a sus hijos. Hay maridos con las manos vacías. Y yo volví. ¿Por qué yo? Ella guardó silencio. Supongo que no tenía respuesta. Nadie la tiene. Por la noche, el hospital dormía. Y yo permanecía despierta, contando los latidos del corazón, solo para asegurarme de que seguía allí. Con cada latido, recordaba el sonido metálico. No podía desconectar. Así que empecé a escribir. Tomé una libreta que mi nuera había dejado con un bolígrafo azul y comencé a anotar todo lo que recordaba en la frialdad de la mesa. El eco de las voces, la primera lágrima, el sonido del bisturí, la mirada del médico. Escribía sin puntuación, como quien necesita vaciarse para no estallar. Era mi manera de seguir viva, letra a letra. Una noche, una enfermera entró sin llamar. Era la misma que había visto mi lágrima en la morgue. Miró el cuaderno y dijo: ¿estás escribiendo sobre aquella noche? Intentaran recuerdo que moviste el ojo, Ann. Juro que lo vi. Pensé que me estaba volviendo loco. No lo fue. Ann respiró hondo, me tomó la mano y lloró. Nunca volví a entrar en esa habitación, señora Elena. Pensé que había hecho algo mal, pensé que había tocado un cadáver. Ann la miré y le respondí: Ann, tocaste algo muy vivo y me lo devolviste. Nunca he visto a nadie llorar así, como alguien que se perdona a sí mismo sin pedir disculpas. Al regresar a casa, el mundo parecía otro lugar. Las paredes tenían color, el suelo resonaba, incluso el viento se sentía diferente. Pero yo ya no era la misma. El espejo reflejaba a una mujer con una cicatriz en el pecho y una mirada distinta. Había miedo, pero también gratitud. La sensación de que todo podía terminar en cualquier momento me hizo fijarme en detalles que antes me habían pasado desapercibidos. El vapor del café, el sonido del hervidor, el tacto áspero de unas manos. Todo tenía un significado profundo y, a la vez, un peso enorme. Mis hijos intentaron protegerme, pero sin comprender lo que sentía. Daniel, el Mayo R, venía todos los días. Mamá, necesitas descansar. Yo lo miraba y le respondía: Ann, descansar fue lo que casi me mata. Se rió, pero sin entender lo que yo quería decir. La gente no entiende que quienes regresan de entre los muertos no quieren dormir, Ann, quieren sentir, quieren estar despiertos todo el tiempo para no perderse nada. Las semanas se convirtieron en meses, y cada mes el mundo insistía en seguir como siempre, pero dentro de mí había un ruido constante, una pregunta sin respuesta: ¿por qué a mí? Comencé a caminar sola por el barrio. Al principio, solo unos minutos, luego más lejos. La gente me miraba diferente. Algunos sonreían, otros susurraban: es esa mujer que murió y volvió. Al principio, me molestó. Luego me di cuenta de que, en cierto modo, no se equivocaban. Realmente morí, pero de una manera que me enseñó a vivir. Un día fui al cementerio. Llevé flores a la tumba de mi esposo. La última vez que estuve allí, aún creía que la vida era un camino que terminaba en piedra. Ahora, lo veía de otra manera. Me senté en el suelo frío. Puse la mano sobre la lápida y dije en voz alta: ahora lo entiendo. No es la muerte lo que duele, es el tiempo que perdemos antes de que ocurran. El viento soplaba con fuerza, y en ese instante sentí una paz que no había sentido en décadas. Después de eso, empecé a visitar a otras personas en el hospital, a quienes daban por muertos, a quienes los médicos llamaban casos perdidos. Entraba en sus habitaciones y les decía: me llamo Elena, sé lo que es estar del otro lado. Y créanme, aún es posible recuperarse. Algunos me miraron con recelo, otros con esperanza. No prometí milagros,
Solo relaté lo que había vivido, y a veces eso era suficiente. Una tarde, una mujer de 62 años, llamada Alzera, me agarró de la muñeca y me dijo: «Si tú regresas, tal vez yo también pueda». Tenía cáncer terminal, no supe qué decir, así que simplemente respondí: «Has vuelto, estás aquí, escuchándome, y eso es lo que importa». 3 días después, se había ido, pero antes de irse, le pidió a su hija que me dejara una nota. Cuando lo abrí, leí: «Gracias por recordarme que todavía estaba vivo». Lloré como si fuera mi madre, mi hermana, mi historia repitiéndose, y ese día comprendí que lo que me había sucedido no era ni un castigo, ni una coincidencia, era una misión. Aún así, había noches en que el miedo regresaba. Soñó con la mesa de acero, el sonido del bisturí, el olor de la habitación. Me despertaba sudando, temblando, agarrándome el pecho para sentir mi corazón, y seguí repitiéndome a mí misma todo: «Está bien, Elena, estás aquí». Pero la verdad es que, en silencio, temía que algún día mi cuerpo decidiera detenerse de nuevo, y que esta vez mi alma decidiera no luchar. Para calmar mi mente, comencé a pintar colores, formas, rostros. Pintaba lo que veía en mi interior, y en los lienzos siempre aparecían 2 figuras, una mujer recostada y otra de pie, observando. A veces la recostada tenía los ojos abiertos, otras veces cerrados. Era yo, intentando reunir a las 2 Elenas: Anne, la que murió, y la que quedó. Ni poco a poco lo logré. Cada pincelada era una confesión, cada color un suave grito de alguien que había aprendido a ser agradecido. La primera vez que salí de casa sin miedo al sol fue un domingo. Fui a la panadería de la esquina, donde todos me conocían. El panadero, el señor Anselmo, me miró y dijo: «Pensé que te habías ido». Respondí con una sonrisa: «Me fui, pero volveré antes de que se enfríe el café». Él se rió, y por primera vez en meses, yo también me reí. Era una risa que brotaba del alma, en risa de renacimiento. Pero había algo que aún me inquietaba. Nunca había hablado con el médico que me declaró muerto. Sentí que necesitaba mirarlo a los ojos y darle las gracias, no por el error, sino por el nuevo comienzo que ese error me brindó. Concerté una cita. Me recibió en el hospital, visiblemente nervioso. «Señora Elena, yo no sé qué decir. Todavía no entiendo qué pasó». Le respondí: «Yo tampoco, doctor. Pero lo importante es que sucedió». Miró al suelo y murmuró: «Tengo miedo de volver a cometer el mismo error». Le puse la mano en el hombro y le dije: «Cometer errores es lo que me hizo volver». A veces, la vida se disfraza de errores para enseñarnos a empezar de nuevo. Él lloró, yo también. Tras aquella cita con el médico, volví a casa transformado. Era como si hubiera dejado un peso enorme en el hospital. No era resentimiento ni ira, sino una deuda con la vida que cargaba sobre mis hombros. Por primera vez, sentí que podía respirar sin culpa. Empecé a caminar despacio por las calles, saludando a desconocidos, sonriendo a gente que no conocía. Veía a la gente pasar deprisa y pensaba: si supieran lo que vale un segundo, se detendrían a sentir el viento en la cara. Las mañanas recuperaron su encanto. El olor a pan, el canto de los pájaros, el lejano susurro de las ventanas al abrirse. Cada detalle parecía contarme un secreto que solo los vivos pueden oír. Miré mis manos y pensé: estas manos fueron hielo. Hoy vuelven a sostener el mundo. Puede sonar extraño, pero me sentí como una niña, otra vez tan asustada, curiosa, agradecida de existir. Comencé a escribir cartas, no a nadie en particular, sino a mí misma, a la mujer que permaneció en aquella mesa y a la mujer que se levantó. Escribí lo que había aprendido: que el tiempo es un préstamo, que el amor es la única medicina que no caduca, que el perdón es la forma más pura de libertad. Las guardé todas en un sobre, con la frase: para cuando lo olvide,
porque sí, a veces lo susurran. Gracias por devolvérmelo. Cerré los ojos y escuché, no con los oídos, sino con el corazón. Un sonido suave, como un suspiro. Tal vez solo fue el viento, tal vez fue algo más pero me marché de allí en paz. A partir de ese día, comencé a hablar en pequeñas reuniones en el vecindario. Damas, viudas, gente común que carga con invisibles fardos de dolor. Contaba mi historia y siempre terminaba con la misma frase: no esperes a morir para empezar a vivir. Algunos lloraban, otros sonreían. Olvidamos lo que prometimos cuando se nos dio una segunda oportunidad. Meses después, decidí regresar a la morgue. Nadie entendió el motivo, pero necesitaba afrontar esa situación. El escenario, imposible. Entré despacio y el sonido resonó en las frías paredes. Todo seguía igual: el olor, las luces, el metal. Pero ahora no era un cuerpo, era una presencia. Me quedé allí de pie, mirando fijamente la mesa donde una vez me llamaron caso cerrado. Pasé la mano por la superficie fría y siempre, al final, alguien decía: hablas con el corazón. Y yo respondería: es la única organización en la que confío. Uno de estos encuentros tuvo lugar en una residencia de ancianos. Había una mujer de 84 años llamada Teresa. Apenas hablaba, solo observaba. Cuando terminé de contar mi historia, levantó la mano con dificultad y dijo: tú despertaste durante la autopsia. Yo desperté en vida y lo entendí todo. No todo el mundo necesita experimentar la muerte para renacer. A veces, basta con abrir los ojos a lo que aún queda. Ese día, me fui de allí, sintiéndome ligera. Sentí que algo dentro de mí había encontrado un propósito. Esa noche, mientras estaba acostada en la cama, miré al techo y lloré. No era tristeza, era gratitud. Gracias por ver el final y volver para contarnos la historia. Agradezco poder seguir escuchando el sonido de mi propio corazón. Y sobre todo, por haber comprendido que el sentido de la vida no está en vivir mucho tiempo, sino en vivir. Seordado despierta a sí misma, a los demás. Al tiempo que pasa y nunca regresa, comencé a escribir mensajes cortos y a dejarlos en bancos de parques, en panaderías y en hospitales. En una de ellas escribí: si encontraski esta unoto, debes saber que aún hay tiempo. Créeme, he vuelto para recordártelo. Nunca supe quién las encontró, pero me gusta pensar que alguien las leyó y sonrió, como si recibiera un mensaje directo de la vida. Un año después, el 19 de junio, el mismo día en que todo sucedió, estaba sentado en el porche con una vela encendida, no para recordar la muerte, sino para dar gracias por el regreso. Miré al cielo e imaginé a mi marido riéndose, diciendo que siempre he sido terca, y realmente lo soy. Terco en la vida, terco en la fe, terco en volver a empezar. Porque la vida, he aprendido, no se trata de no caerse, se trata de levantarse incluso cuando todo el mundo piensa que no lo harás. Hoy, al despertar, lo primero que hago es dar gracias. Y la segunda es mirarse al espejo y decir: sigues aquí, Elena, haz que valga la pena. Luego prepararé café, abriré las ventanas y dejaré que entre el sol. No sé cuánto tiempo me queda, nadie lo sabe, pero lo que sí sé es que el momento que tengo es ahora, y eso es suficiente. A veces, la gente me pregunta: señora Elena, ¿cree usted en los milagros? Pienso un momento y respondo: sí, pero no como te imaginas. El verdadero milagro es despertarse cada día con la oportunidad de ser mejor persona que ayer. Ellos sonríen y yo también. Y es en esa sonrisa donde encuentro la fe que me mantiene con vida. Si pudiera dar un último consejo, sería este: no esperes a que el destino decida por ti. No esperes a que tu cuerpo grite para escuchar a tu alma. No esperes estar ausente para darte cuenta del valor de la presencia. La vida es demasiado corta
para vivirla en silencio. Y si mi historia te ha conmovido, si has llegado hasta aquí, es porque hay algo en ti que también quiere despertar, no de la muerte, sino de la rutina, de las prisas, de la indiferencia. Al respirar, Ann cierra los ojos, Ann siente el corazón, él sigue allí. Y mientras así sea, todo es posible. Me pasó a mí y amé, me desperté durante mi propia autopsia. Y desde ese día en adelante, me prometí a mí mismo que nunca volvería a dormir mientras el mundo siguiera vivo a mi alrededor. Así pues, si esta historia te ha hecho reflexionar, si te ha brindado un poco de esperanza, te pido, desde el fondo de mi corazón, suscríbete al canal. No es solo para mí, Ann, es para que podamos seguir construyendo, juntos, esta comunidad de personas que aún creen en la vida, incluso después de haber llegado al final. Cada nuevo registro es una llama encendida. Cada comentario es una vida que le recuerda a otra que aún hay tiempo. Y si algo he aprendido, es que nadie regresa solo. Regresamos cuando alguien nos tiende la mano. Y ahora, es tu turno de extender el tuyo. Ann, respira y vive mientras aún haya tiempo.